Hola Ariel, buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Te he visto realmente estos días participar bastante, en este enero tan movido que tenemos, ¿no? Y mucho más movido para los economistas, me imagino, ¿no? Que todo el mundo le consulta y le dice, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde vamos? Creo que esa es la pregunta que a todos los economistas le hacen. Y creo que realmente cada uno tendrá su aporte. Pero en particular en tu caso, desde hace tiempo que venís trabajando en el tema de las reformas que son necesarias, en el Estado, las cosas que hay que corregir y demás, y tenés una visión muy particular. Me gustaría que darte la palabra en ese sentido para que nos orientes un poco cómo viene este plan, cómo lo ves vos, cómo se va a desarrollar. Bueno, es muy amplio lo que te pregunto, pero sé que vos tenés una buena exposición en ese sentido, así que te doy la palabra, Federico, y gracias por estar aquí en este webinar. No, Ariel, no, la verdad que te agradezco la invitación y la presentación. La verdad que yo también entiendo que todo el debate de la ley, el DNU, la cantidad de cuestiones que se plantean al inicio del gobierno y las políticas que se llevaron adelante, efectivamente generaron una confusión muy grande. Entonces, lo que yo pensé para transmitirles son algunos ordenamientos, algo de experiencia, ¿sí? De las cuestiones que estudiamos, que conocemos de cuestiones que pasaron en la historia y en otros países, y algunas líneas de perspectiva, ¿sí? Porque nosotros entendemos que el plan que llevaron adelante, llamado Plan Caputo, para estructurar de alguna forma, tiene cuatro principales políticas, ¿no? Cuatro principales de lineamientos que se llevaron adelante al inicio. La primera es una devaluación y el ordenamiento de precios relativos, ¿sí? Respecto a lo que venía haciendo el gobierno anterior. ¿Sí? Se hizo una devaluación de 120%, se aumentaron las tarifas de servicios públicos, los combustibles, se generó una inflación muy grande al inicio, ya en diciembre, y eso generó obviamente un descalabro y un movimiento muy fuerte en términos nominales y reales de la economía. Lo segundo, además de la devaluación, es el ancla fiscal, ¿sí? El gobierno propone un ancla fiscal como un ordenamiento de la política, como un ordenamiento de un supuesto plan de estabilización, dicho en los primeros días, y después aparece la cuestión de la transitoriedad, que en realidad estamos en un periodo de transición, es un plan de estabilización, que sí, que no. Ahí tenemos varias cosas para contarles y estructurar. Tercer eje de política monetaria laxa, una cuestión central y bastante peculiar del programa actual, que es que la tasa de interés está baja respecto a la inflación y eso genera una licuación de los activos financieros en pesos y eso genera movimientos y da ciertas pautas para el futuro. Y luego, cuarto punto, y que está muy debatido y que está por todos lados, y al sector seguramente es un tema que le importa mucho, que es el reordenamiento del control de cambios y particularmente la cuestión del BOPREAL, la deuda comercial, etc. Entonces, teniendo en cuenta lo que se hizo hasta acá, nosotros lo que creemos es que si esto se interpreta como un plan de estabilización, creemos que va a fracasar. ¿Sí? Creemos que por dos razones, ¿sí? Porque los planes de estabilización con ancla fiscal y con las características que tiene este plan, lo que llevaron en general es le pidieron a la economía y a la sociedad una tasa de sacrificio muy grande, ¿sí? Una caída muy grande de los salarios reales, de la demanda interna, del consumo. Como ancla de los precios, esas anclas en general fueron inefectivas y cuando no fueron efectivas fueron a costa de caídas del salario real de 25 puntos, caídas de la economía mucho más grandes de las que estamos acostumbrados a ver, y eso presiona sobre la base social de cualquier democracia y que en la historia lo que vemos es que cuando fueron efectivas en términos de desinflación, o sea, de bajar sostenidamente la inflación, encontramos que o fueron en democracias restringidas como la de Fujimori o fueron en dictaduras como la de Pinochet. Por lo tanto, en el marco de la democracia argentina nosotros no vemos que este plan de ancla fiscal entendido como plan de estabilización funcione. Por la historia y después porque creemos que la economía argentina está en un régimen de alta inflación, que tiene mucha inercia inflacionaria y que hay una indexación creciente, que lo vamos a charlar en un ratito, que lleva a que se establezcan pisos cada vez más altos de inflación y que el ancla fiscal o cualquier esquema recesivo que imponga un disciplinamiento sobre los precios, en general, además de que es muy sacrificado, es poco efectivo. ¿Sí? Es poco efectivo. Y en ese sentido, tenemos una definición clara. Cualquier plan de estabilización que quiera salir del lugar en donde está Argentina hoy,
con estas tasas de inflación tiene que desindexar la economía, ¿sí? Tiene que romper la indexación actual y frenar la inercia inflacionaria. Entonces, por estas dos razones creemos que, interpretados como plan de estabilización, lo que están haciendo no funciona, esto fracasa. Ahora, hay una segunda interpretación, ¿sí? Que es la interpretación de que esto en realidad no es un plan de estabilización, no es lo que se va a establecer hacia adelante, o sea, no es el ancla fiscal y el esquema que establecieron hasta ahora, sino esto es un periodo de transición, ¿sí? ¿Es un periodo de transición a qué? Bueno, a una reforma monetaria. Y esa reforma monetaria se puede llevar adelante a partir de muchos esquemas posibles, ¿sí? Obviamente que el menú de reforma monetaria es muy amplio, y lo podemos dividir en tres tipos de reformas monetarias. La primera es reforma monetaria, estamos hablando de cambios de esquema monetario, cambios de signo de moneda en general. La dolarización, ¿sí? Que es un caballito de batalla del gobierno durante toda la campaña y antes también, con lo cual tranquilamente podemos derivar en un intento de dolarización, podemos derivar en una convertibilidad al estilo de los 90 o podemos derivar en un bimonetarismo a la peruana. Cualquiera de esos tres esquemas es compatible con pensar este periodo como un periodo de transición. El periodo de transición nosotros entendemos que tiene tres objetivos principales, ¿sí? Orientado en términos de la reforma monetaria. El primer objetivo es un objetivo fiscal, ¿sí? Un objetivo de ajuste fiscal y consolidación fiscal. Está muy dicho, está totalmente debatido esta semana respecto al debate del proyecto de ley. El objetivo fiscal básicamente lo que quiere es enviar una señal política de que se rompe la dinámica respecto al pasado, que el gobierno puede ajustar fiscalmente. Lo segundo es que busca financiamiento externo y por lo tanto la señal fiscal es fundamental. Y lo tercero es que se interrumpe la emisión y se intenta esterilizar los pesos. Es decir, hay que romper, para llevar un esquema de reforma monetaria tipo dolarización, hay que romper la emisión como financiamiento del déficit fiscal, con lo cual el ajuste fiscal siempre está en el menú de cualquier plan de estabilización con reforma monetaria. Entonces, por esos tres temas, en esos tres ejes, entendemos que el objetivo de ajuste fiscal es fundamental y se lleva adelante mediante, básicamente, distintos esquemas, pero que lo vamos a comentar en un ratito, pero básicamente hay un esquema de licuación muy fuerte del gasto fiscal y la imposición de ciertos impuestos, muchos de ellos transitorios, como el impuesto país, que ayudan a generarle volumen al esquema fiscal. Lo segundo es la devaluación y ajuste de precios relativos y principalmente acumulación de reservas, ¿sí? La acumulación de reservas internacionales lo que permite es, de cara a una dolarización, tener dólares, ¿sí? Y facilitar la dolarización, es decir, bajar el tipo de cambio, que se le dice el tipo de cambio de convergencia, y por lo tanto el sacrificio que impone el programa al modelo económico. Al mismo tiempo, además del objetivo de acumulación de reservas en términos externos, hay la discusión del BOPREAL, la discusión de la deuda comercial. Nosotros entendemos que el BOPREAL es simplemente un instrumento que lo que hace es llevar adelante una decisión, que es que la deuda comercial se liquida el contado con liquidación. Y la verdad que ese esquema, bueno, es una decisión fuerte porque implica obviamente una transferencia de recursos y además lo que hace es generar una demanda muy fuerte en el contado con liquidación de alrededor de 20.000 millones de dólares, en donde el esquema que llevan adelante en términos de las exportaciones del dólar blend de 80-20 lo que hace es poner todos los meses alrededor de 1.500 millones de dólares de oferta en el contado con liqui, con lo cual generó una demanda de 20.000 millones contra una oferta de 1,5 millones, lo que hace es generar un exceso de demanda muy grande en el mercado de dólares financiero y por lo tanto una tendencia al aumento de la brecha muy fuerte. Y esto genera obviamente una complicación que vamos a hablar en un ratito, pero el objetivo de reservas internacionales se da en el marco de un ordenamiento de la deuda comercial y al mismo tiempo de una devaluación muy grande. Tercer punto, y fundamental, sobre todo pensando en un esquema de reforma monetaria posterior, es la licuación de los pesos, ¿sí? La licuación de los activos financieros en pesos. Eso lo que hace es generar menores demandas, una menor demanda de dólares, básicamente, y una licuación permanente de los stocks. Y eso genera condiciones mejores a la hora de pensar una reforma monetaria y una dolarización. En ese marco, el BOPREAL también se puede pensar en términos de dolarización. ¿Por qué? Porque implica dos cosas. Lo primero es esterilizar, es decir, sacar pesos del mercado. Y lo segundo es dolarizar pasivos, ¿sí? Dolarizar deudas, en este caso
deuda del Banco Central. Ahora, el problema es que estos tres objetivos que se plantea el plan Caputo conviven con y de tres tipos de tres esquematizados. Nosotros identificamos tres riesgos principales. El primer riesgo es el riesgo de que lo fiscal no ande, ¿sí? de que lo fiscal no funcione. ¿Por qué? Porque la recesión impone, obviamente, una caída en la recaudación muy fuerte. Después está sostenido sobre pilares transitorios como el impuesto país. Y lo tercero y fundamental es que el esquema fiscal está muy dependiente de lo que pasa en el Congreso. Entonces, ahí hay un problema de credibilidad sobre la estrategia fiscal, que es uno de los pilares más fuertes que tiene la estrategia de Caputo, que está por verse. Lo segundo es lo que mencionaba hace un rato, hay un desbalance entre oferta y demanda en el mercado del dólar financiero, y eso genera una tendencia a la brecha hacia arriba, y nosotros creemos que eso se va a materializar cada vez más en estos meses, y eso puede complicar la estrategia como pasó, como venimos viendo y aprendiendo con mucha claridad en estos últimos años, en donde cuando nosotros sabemos que la brecha tiene una tendencia hacia arriba y supera cierto umbral, eso genera grandes problemas en el dólar oficial, insostenibilidad del dólar oficial, pérdida de reservas o caída en la acumulación de reservas, que es otro de los pilares del plan, y eso puede complicar el funcionamiento de la economía en general y el plan de reforma monetaria, acelerar los tiempos y generar una devaluación en el tipo de cambio oficial. De cara a la cosecha gruesa, nosotros creemos que va a haber algo de eso, porque la tendencia de la brecha es hacia arriba y por lo tanto para la liquidación va a haber tensiones que van a llevar seguramente a un reacomodamiento del dólar oficial en los próximos meses. En el marco, insisto, de la estrategia del BOPREAL. El tercer riesgo, y también fundamental, es el riesgo de la tolerancia social del programa, ¿sí? Que es algo que siempre hay que tener en cuenta a la hora de pensar los programas de estabilización. Y eso interactúa sobre la inflación, ¿sí? Sobre el principal objetivo de cualquier programa, que es bajar la inflación. Entonces, nosotros entendemos que para pensar la tolerancia social, hoy está muy claro que el partido se juega no solamente en la cuestión fiscal, la movilidad jubilatoria, etcétera, que está muy en discusión, sino también en las renegociaciones salariales. Y nosotros creemos que esas renegociaciones salariales plantean dos cuestiones. Lo primero es la potencia de la recesión en disciplinar salarios reales y por lo tanto los precios, ¿sí? O sea, cómo funciona el canal de la recesión sobre el disciplinamiento. Y lo segundo es el curso de la nominalidad. Los salarios nominales que se negocian imponen pisos de nominalidad hacia adelante, es decir, le meten una dinámica a los costos y eso termina influenciando tarde o temprano en la inflación. Nosotros vemos que hay un proceso largo de indexación salarial, muy largo, ¿sí? Un proceso que viene de 2018, que fue solamente interrumpido en la pandemia, en donde, para ponerlo con claridad, en 2021 las paritarias se negociaban anualmente, en 2022 fueron semestrales, en 2023 fueron trimestrales y ahora son mensuales. ¿Sí? Hay una generalización de la indexación mensual, y eso es un proceso que se vio en los años 80, para todos los que lo recuerdan y que lo vivieron, y que hace muchos años que no se verifica, y eso genera también problemas de interpretación respecto al proceso inflacionario que estamos viviendo. Nosotros creemos que la devaluación, la aceleración inflacionaria de 12 a 25 se monta sobre un proceso de indexación previo, y eso hace que los distintos sectores reaccionen, algunos recuperando, otros recuperando un poco la pérdida de diciembre, otros diciendo, bueno, perdí los 12 puntos de diciembre, pero me monto sobre la inflación actual, y otros diciendo, bueno, perdí y sigo perdiendo, ¿sí? Los que negocian 15, los que negocian 20, están negociando probablemente en una pérdida aún mayor, ¿sí? Que son sectores como, por ejemplo, la UOCRA o el sector público, que están fuertemente complicados en la negociación. Ahora, en el marco general, a pesar de que hay diferencias, lo que sí nosotros decimos es que hay una convergencia a la inflación mensual muy grande y hay una heterogeneidad muy grande entre los sectores. Ahora, eso no es menor, porque la heterogeneidad sectorial y la indexación mensual hace que los sectores que puedan negociar hacia adentro de los asalariados registrados, que son los que mejor están en términos de los trabajadores, esos tipos, hay heterogeneidad, pero logran seguir más o menos la inflación. Y como documentamos en trabajos anteriores, lo que se está viendo en los últimos años es que hay un incremento en la pobreza que está muy relacionada con la capacidad de defensa frente a la inflación. Entonces, la desigualdad social en eventos de aceleración de inflacionaria, sobre todo ahora que es muy brutal, va a generar un efecto en la desigualdad, por un lado. Por otro lado, la indexación lo que genera es que la inflación no baje.
¿sí? Que no baje y que los mecanismos de propagación de la inflación se generalicen, y eso hace que lo más probable es que no haya una gran caída en la inflación. Ahora, es el hecho de que no caiga mucho la inflación y que por lo tanto el programa en términos de plan de estabilización no funcione, en términos de un programa de transición que busca licuar los pesos, hasta puede ser funcional, ¿sí? Ahora, puede ser funcional pero con un nivel de riesgo muy grande, porque justamente como la inflación no baja y está en niveles muy grandes, el hecho de que haya en el horizonte una nueva devaluación puede llevar a eventos disruptivos a nivel económico más que los que estamos viendo ahora. En términos de exportaciones e importaciones, Ariel, para cerrar, lo que les quería transmitir es que en términos de las importaciones, nosotros creemos que la actividad manda sobre cualquier esquema de cambio normativo, es decir, lo más probable es que haya una disminución de las importaciones durante 2024 y que el esquema de exportaciones va a estar muy enrevesado y muy cruzado por esta tensión cambiaria que mencionaba respecto de la brecha y la necesidad de una nueva devaluación en el marco de la cosecha gruesa. Para cerrar, en términos conceptuales, nosotros creemos que esto no es todo lo que hay, ¿sí? Que lo más probable es que esto sea un programa de transición, que como programa de estabilización no funcione y que por lo tanto estamos en un esquema de política económica de mucha transitoriedad y de mucha fragilidad que vamos a ver cómo va desarrollándose a lo largo de estos meses. Muchas gracias.